solamente vamos a poder decir, Señor, ¿qué quieres que haga si nacemos de nuevo? Y cuando ese que nace de nuevo se enorgullece de lo que hace, la Biblia dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, porque Dios va a llevar a su Hijo a entender que toda la gloria es de Dios. El que no es creyente y basa toda su vida en las obras, les puedo asegurar esto, se va a terminar yendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque como no va a recibir la recompensa de lo que está sembrando, se va a ir. Y eso solo lo vamos a saber hasta el final. Pero de verdad tiene que ver hoy con la enseñanza. Y de verdad, gracias al anciano, muy buena enseñanza. Tenemos deberes, responsabilidades, pero sobre todo tenemos un Dios fiel y poderoso que nos capacita, nos moldea, nos disciplina, nos aflige, nos prueba para que eso sea una realidad. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, Señor, qué privilegio, qué gozo es saber que nos sacaste de la muerte en nuestros delitos y pecados para que tú ahora en tu gracia nos hables, nos bendigas, nos capacites, nos limpies, nos consueles, nos proveas, nos animes, nos restaures a través de tu palabra, aún usando hombres débiles, escuchando hombres y mujeres débiles, pero tu pueblo, tu real sacerdocio, tu nación santa. Señor, trae vida en esta mañana. Habla a tu iglesia, oh Santo Espíritu, y muéstranos a Jesús más y permítenos aferrarnos a Él hoy, por tu gracia, por tu misericordia, por tu benevolencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme iniciar una introducción y los niños, ¿me ven niños? Niños, a ustedes les ponen una tarea. ¿Listo, Tomás? Les ponen una tarea en el colegio y la tarea tiene que hacer algo de plastilina o tiene que hacer un volcán de ciencias o no sé, tareas que le pongan a diferencia. O a los que son grandecitos, a los que no les gusta hacer tareas y todavía el papá les hace las tareas. Cuando el papá le responde o la mamá le responde, sí, hijo, yo te voy a ayudar, el niño da la espalda y se va caminando inseguro. El niño se va caminando diciendo, bueno, yo necesito un plan B, porque yo no creo que mi papá y mi mamá me vayan a ayudar. Porque el niño sabe, si son buenos padres, por la misericordia de Dios, que les puede dar las 3 de la mañana haciendo maquetas y el niño puede estar durmiendo muy sabroso mientras los padres le colaboran, ¿verdad? Pero déjenme ahora hablar a los adultos. Imagínense, el hermano Diego, que está orando ahorita, a los que le llega un memorando, no memorando, como una carta certificada de su jefe. ¿Está listo, Diego? Te llega una carta del jefe en donde dice, querido Diego, en el mes de mayo te vamos a subir el 25% del sueldo. Atentamente, tu jefe. Si ustedes reciben una carta así, ¿cómo se pondrían? Contentos, ¿no? Felices. El problema es que no ha llegado mayo. El problema es que no han recibido el dinero, ¿verdad? Pero ese día ya estamos celebrando y estamos contentos y hasta vamos a cenar. Pero es interesante que tanto los niños como nosotros como adultos podemos recibir y digamos que, si me permiten, confiamos en la palabra que una persona nos ha dado, ¿verdad? O sea, creemos como una especie de promesa que me van a subir el sueldo. No me han pagado todavía en mayo, pero yo estoy muy contento que eso va a ser una realidad, ¿verdad? Hermanos, si yo les hago una pregunta a ustedes y en sus conciencias y solitos, por favor, respóndala. ¿Están seguros de su salvación? Solo piensen por un segundo. ¿Qué responderían? ¿Están seguros que son salvos? Y si Dios me permite, déjenme decir las posibles respuestas. Pastor, yo creo que sí, pero me falta aún todavía muchísimo. Pastor, si yo le digo que sí a usted ahorita, yo no quiero pasar por arrogante, porque qué tal que no lo sea. Entonces yo como que espero en el Señor. Pastor, para serle honesto, hay días que me siento tan seguro de mi salvación y hay otros días que la pongo en duda. Pastor, mire, a veces no me siento salvo porque, mire, qué pena con usted, pero tengo unas luchas tan grandes que la verdad yo no sé si yo vaya a vencer y yo parezco que no soy salvo. Algunos pueden decir, pastor, esa pregunta es muy difícil. Me la he hecho yo mismo, me la ha hecho mi esposo, me la ha hecho mi esposa, pero es muy difícil, pastor. O alguien puede decir, la verdad, yo vengo a esta iglesia, estoy muy contento por la doctrina, pero yo no me siento salvo o yo no me siento salva. Puede pasar. O sea, Dios dice verdades que Él promete
por su gracia y en su misericordia que son verdad, que deberíamos creer, pero le tengo más confianza a un jefe que me dice que me va a subir el 25%, pero no le creo a un Dios que me dice que si creyeres y confesares con tu boca que Jesús es Salvador, serás salvo. Y el problema está en lo que vamos a ver hoy. En las religiones del mundo, cualquier religión que no tenga el evangelio y solo hay un evangelio verdadero, la gente dice, tú necesitas hacer algo para ser aceptado por Dios. ¿Estamos bien? Yo necesito hacer algo, realizar algo para ser aceptado por Dios. En el evangelio, yo primero soy ¿qué? Aceptado. Dios me capacita para poder hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que pensemos un momentico, ¿cómo sería una religión sin el evangelio y una religión con Cristo en el evangelio? Cuando Pedro negó al Señor. Estamos en el lado de que yo tengo que hacer cosas para ser aceptado. Pedro niega al Señor. ¿Qué es lo primero que estaríamos diciendo? Perdió la salvación. Pedro no es salvo. Y tal vez pasaría, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que peca y la vergüenza es tan grande y se sienten que no son dignos de la iglesia, que son muy mundanos y que no quieren ver a nadie a la cara y que lo mejor es volver al mundo porque no son suficientemente buenos cristianos para seguir en la iglesia. No se sienten dignos. Y se latigan, se laceran hasta que de alguna forma vuelven a recuperar su salvación. Pero en el evangelio, ¿Pedro perdió su salvación? No, no. ¿Quién fue y lo restauró y lo animó y lo fortaleció? Dios. ¿Perdón? El mismo Señor Jesús, ¿no? Y no solamente lo animó, lo fortaleció y lo restauró, sino que lo envió al Pentecostés. En Hechos capítulo 2, se jaló, si me permite la expresión castiza, un sermón lleno del Espíritu Santo que se convirtieron 3,000 personas. Pero los del lado de la religión del mundo sin del evangelio decir, ¿cómo es posible que el Señor utilice un hombre que le acabó de negar para predicar su palabra? Él no es digno, tal vez Juan o Mateo o Santiago, pero Pedro no. Digno, porque Él es digno por mi obra, por mi gracia, por mi poder. Pero mis hermanos, eso es lo que se nos olvida algunas veces. A los que estuvimos en la convención en Bogotá, el pastor Sam Waldron dio un ejemplo que gracias a Dios utilizó para mi propia vida, pero voy a dar el ejemplo de él, en donde él le dice a su hijo, hijo, ¿tú eres salvo? Siempre le hace la pregunta a sus devotos, hijo, ¿tú eres salvo? El hijo le contestaba frecuentemente, papá, no estoy seguro, papá, no estoy seguro, papá, no estoy seguro. Le volvió a preguntar una vez más, hijo, ¿tú eres salvo? Pero esta vez el hijo dijo una respuesta diferente. Dijo esto, papá, mira, yo estuve leyendo la Biblia y la Biblia dice esto, que si crees en el nombre del Señor Jesucristo serás salvo. Papá, y yo creo que Dios cumple sus promesas. Y como yo creo que Dios cumple sus promesas, entonces hoy te puedo decir que yo soy salvo. ¿En qué basó este hijo su confianza de salvación? En creer lo que Cristo hizo. ¿Sí? Pero el problema es que yo no sé por qué tenemos la tendencia a sentirnos salvos por lo que hacemos y no por lo que Cristo ya hizo. El problema de nuestra inseguridad de salvación es un desconocimiento del evangelio y la obra de Cristo, pero al mismo tiempo hacemos tanto énfasis en el hacer que en el creer. Alguno me puede decir, pastor, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí o no? Y tenemos que dar fruto. Yo quiero hacerles una pregunta y por favor no quiero que se vayan más allá de lo que estamos hablando. Hermanos, ¿ustedes naturalmente pueden producir el amor ágape que viene del Espíritu Santo? El gozo, paz, paciencia, no. ¿Estamos de acuerdo? Como árboles estamos llamados a llevar fruto, perdón, como pámpanos, a llevar fruto, no a producir fruto. ¿Eso es claro? Entonces hay un error grandísimo en donde usted tiene que dar fruto. No. El Espíritu Santo mora en mí y yo disfruto del gozo sobrenatural que viene de Dios, que me permite disfrutar y vivir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, para que toda la gloria sea de ¿quién? De Dios. Pero hermanos, ustedes y yo a veces nos pasa que decimos, sí, mire mi amor, yo a usted la amo, le trato, le llevo, le cumplo, y usted no se porta bien conmigo. Entonces hacemos de un amor sobrenatural que viene por gracia y queremos ser recompensados cuando damos ese amor. Y el Señor dice, bueno, la gloria es mía, no tuya. Pero eso se nos olvida. Se nos olvida, ponemos tanto énfasis en el hacer y no en el creer. Vamos a seguir desarrollando esta idea. Recuerden que
la carta a los Efesios es una carta donde no inicia con una exhortación, ni un regaño, ni un llamado a las reglas, sino el apóstol Pablo sabe dentro del contexto de la carta que los hermanos de Efesios se han alejado y han empezado a pecar y a hacer cosas indebidas porque se alejaron ¿de quién? De Cristo. Y él quiere, iniciando la carta, devolverlos a Cristo, porque separados de él, nada podemos hacer. Déjenme recordarles verdades que hemos visto hasta ahora en Efesios. La iglesia de los Efesios, a pesar de todos sus problemas y situaciones, son santos y fieles a los ojos de Dios. La gracia y la paz provienen única y exclusivamente de Dios. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en amor antes de la fundación del mundo, no porque éramos santos y sin mancha, sino nos escogió para ser santos y sin mancha. Es decir, que somos santos y sin mancha ahora por causa de una obra, de un plan de Dios que nos da todo para poder vivir la vida para su gloria. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Y lo que quiero hacer tanto énfasis, no solo en la carta a los Efesios, es que la gracia de Dios no relaja. La gracia de Dios viene para que ustedes y yo crezcamos a la estatura de Cristo, porque la gracia de Dios es poderosa para vivir su voluntad y no poderosa para buscar excusas y ser personas negligentes a la voluntad de Dios. Por favor, en sus Biblias, Efesios. Esto es tuyo, mío. ¿Sí? Ok, gracias. Efesios 1, mis hermanos. Vamos a leer una vez más del 1 al 5. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos a estudiar hoy el versículo 5 con el contexto del versículo 4, pero vamos a hacerle preguntas al texto y quiero que pongan cuidado porque, bueno, yo ruego a Dios que nos hable porque vamos a hablar de la predestinación, que es un tema bien sensible en la palabra de Dios. No que sea complicado de entender, sino que es difícil de aceptar para las personas y solo se puede entender y aceptar por gracia. O sea, yo no pretendo aquí ni defender a Dios, sino explicar lo que la Biblia dice de la Biblia misma, de Dios mismo. Entonces, la primera pregunta que le queremos hacer al texto es, ¿a quiénes escogió Dios? ¿A quiénes predestinó? O sea, ¿quiénes son ese tipo de personas? Y por favor en sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Vamos a mirar qué clase de personas escogió Dios antes de la fundación del mundo para salvar. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, esos escogidos no fueron escogidos porque estaban llenos de santidad, estaban carentes completamente de santidad. Es más, esos escogidos vivieron mucho tiempo odiando a Dios, aborreciendo a Dios, haciendo todo lo que le desagrada al Señor, hasta el tiempo en donde el plan de Dios se hiciera efectivo a través de la fe, llamándonos al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo inicia esta porción, dice, bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo cuando lo único que merecíamos era maldición, o el juicio eterno, o su ira. Listo, pastor, escogió ese tipo de personas. ¿Desde cuándo? La Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo. Y quiero citar las palabras de Romanos 9. Antes que hiciéramos bien y mal, Dios nos escogió. Antes
que hiciéramos bien y mal, como dice en Romanos 9, Dios nos escogió. Y nos escogió para ser un vaso de honra. Y a otros no los escogió para ese fin. Hermanos, ahorita vamos a meditar un poco la predestinación. Las personas sin Cristo, sin su gracia, pervierten la predestinación, porque la predestinación a los ojos de los hombres dicen, desde el punto de vista de las doctrinas de Dios, de la Biblia, de las doctrinas de la gracia o de las iglesias bíblicas, dicen que presentamos a un Dios tirano que irrespeta el libre albedrío desde antes de la fundación del mundo. Pero yo quiero rebatir eso un poco. Las personas ven la predestinación de esta forma. Dicen, Dios está aquí antes de la creación del mundo. Entonces se va, ¿qué fecha llegaste más o menos a los pies del Señor? 2007, entonces bueno, el anciano Rodrigo. Antes de la fundación del mundo, el Señor fue y miró al anciano Rodrigo. Rodrigo en esa época, en el 2007 dijo, mira, aquí Rodrigo va a creer, va a tener confianza en mí, por tanto me devuelvo y lo inscribo. Eso no es bíblico y no es correcto, porque Dios escogió a personas que muertas en delitos y pecados para darle vida. O sea, no escogió personas que fueran a confiar en Él en el futuro, porque entonces la salvación sería por obras y la gloria sería nuestra. Eso no dice la Biblia. También hay hombres que pueden decir, miren, yo leo esa doctrina y lo que ustedes, y me parece Dios injusto. Es más, hay un predicador que predica el evangelio, perdón, no hago así por burlarme, es un predicador mexicano que predica lo más de bonito de la gracia de Dios, pero cuando llega la predestinación, dice, no, ese día alguien que fue escogido para condenación va a llegar a la presencia del Señor y le va a exigir y le va a gritar en su cara, usted me condenó desde antes de nacer. No, eso pareciera que fuera lo correcto, pero no es lo que dice el Señor. Yo quiero leerle Romanos 9, hablando de lo que Dios hace y cómo Dios no está buscando ni que tú lo comprendas o lo entiendas o lo respetes, sino simplemente Dios está diciendo lo que Él dice que va a hacer. Romanos 9, 18 dice esto, escuchen bien. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ese es nuestro Dios, y Dios nos está justificando. Dios no está tratando de tapar lo que Él es, un Dios soberano que hace como quiere. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, que es Dios, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Verso 23. Y yo escuchen el verso 23 porque cómo inicia, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano es para que hagan notorias las riquezas de ¿qué? De su gracia, de su gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces, hermanos, deben hablar en esos términos. Los que se van para el infierno, se van porque lo merecen, porque han pecado, porque han ofendido al santo Dios, porque le han dado la espalda, porque aborrecen a Dios. Ellos van justamente al infierno por su pecado. Y los que vamos al cielo, que realmente merecemos el infierno, vamos al cielo no por nuestras obras de justicia, sino por las obras de justicia que Cristo hizo en la cruz, en su vida, que nos acreditan por gracia. Y por eso podemos decir, alabado sea el Señor. Porque nadie, digamos que puede mantener una salvación de una forma perfecta, porque es imposible. Tal vez usted crea que sea posible, pero es imposible. Cuando usted cree que es posible es cuando tiene días donde se siente salvo, y cuando le va mal siente días que no se siente salvo. Porque la salvación no está puesta en lo que hizo Cristo, sino en la vida que usted lleva. Y nadie puede vivir 24 horas al día, 7 días a la semana perfectamente para ganar el cielo. Nadie. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nadie. Pero Cristo sí vivió 24 horas al día, 7 días a la semana, de una forma tan perfecta, y eso fue lo que nos dio. ¿Han escuchado esto cuando, o tal vez ustedes tengan esta duda hoy aquí sobre la predestinación? Dicen esto, bueno,
Pastor, ¿con qué motivo deseo hacer algo bueno? Si hago bien y si trato de hacer la voluntad de Dios, esta obediencia no me ayudará en absoluto si soy enviado a condenación. Y al mismo tiempo, pastor, si yo estoy salvo y nada me va a levantar mi mano, ¿qué me motiva a hacer el bien? Puedo hacer todo el mal que quiera y al fin y al cabo seré salvo porque no puedo perder mi salvación. Entonces, ¿por qué me preocupo por mi alma? ¿Por qué por orar, estudiar la Biblia, ayudar a los necesitados, predicar a otros, venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene eso? Si Dios ya determinó a algunos para salvación y otros para condenación. ¿Han tenido ese dilema? Yo quiero responder. Amados, obrar y vivir en el temor de Dios es el resultado de haber sido escogido antes de la fundación del mundo. Yo quiero volverlo a repetir. Que ustedes vivan como creyentes, que tengan temor hoy día, es el resultado de haber sido escogidos. O sea, no fueron escogidos porque tenían temor de Dios, fueron escogidos para tener temor de Dios, para ser salvos por gracia y vivir como cristianos. ¿Suena lógico? Dios escogió a unas personas indignas para hacerlos dignos en Cristo. Dios escogió a unas personas duras de corazón para cambiarles el corazón, ponerlo de carne y que vivan para su gloria. Miren, cuando tenemos batallas, aún como creyentes, y decimos, bueno, ¿de qué me sirve portarme bien? Si qué tal que sea para condenación o ese tipo de cosas. En el fondo, la lucha real es porque tú quieres ser halagado, exaltado y premiado por tus obras. Cuando nosotros ya hemos sido totalmente bendecidos y exaltados por la obra de Cristo. ¿No es suficiente? ¿Necesito otra exaltación aparte de lo que ya Cristo hizo por mí? Entonces, deseamos llevarnos la gloria, los beneficios, cuando ese pensamiento es tan fuerte en donde, Señor, yo he sido obediente a ti, he sido fiel a mi esposa, voy a la iglesia y doy ofrendas y soy fiel con mis diezmos, Señor, y las cosas no salen bien, yo como que, ¿de qué me sirve, Señor, portarme tan bien? Oh, Padre Celestial, y terminan hablando y de verdad, este tipo de personas terminan dándole la espalda a Dios. Porque cuando Dios empieza una obra, ¿qué dice la Biblia? La perfección, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Dios no empieza una obra en ti para dejarte a la mitad. O Dios no empieza una obra en ti para decir, bueno, ya te salvé, ahora por tu cuenta. No. Dios empieza una buena obra y la perfecciona hasta el final. Ahora, ¿cómo puede ser verdad esto en la vida de un escogido? Vayan a Efesios 1, 4 y 5, por favor. Efesios 1, 4 y 5. Mire lo que dice la Escritura. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5, miren bien. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y déjenme hablarles de la adopción bajo el punto de vista humano y luego vamos a la Biblia, ¿de acuerdo? Si ustedes y yo vamos a adoptar y queremos adoptar un niño, nosotros vamos a buscar un niño, ¿sí o no? Yo no quiero ser irrespetuoso, pero nadie va a buscar un niño con un problema cardíaco, nadie va a buscar un niño con leucemia, nadie va a buscar un niño cojo. Por favor, yo no quiero que entiendan que estoy despreciando ese tipo de niños. Pero cuando uno va a escoger un niño que va a adoptar, ojalá tenga ojos verdes, ¿sí? Ojalá sea mono para mejorar la raza, ¿sí? Que sea bien lindo. Entonces, buscamos cosas agradables, que sea un niño que se mueva, que tenga motricidad, que sea lo más de lindo, ¿verdad? Entonces lo llevamos a la casa y queremos levantar a ese niño lo mejor posible, invertimos, lo amamos, pero no tenemos ningún tipo de certeza si ese niño va a ser un bien para la sociedad o va a ser un desastre para la sociedad. Ustedes han escuchado el término que en toda familia hay una oveja negra y ustedes se han dado cuenta que los padres quisieran como meterse en el corazón y cambiarlo y limpiarlo para que sea una oveja blanca. Hablo conforme al mundo. Pero los padres no tienen potestad de hacer una oveja blanca de una oveja negra. Aunque sin Cristo son todos ovejas negras. ¿De acuerdo? Y levantamos a este niño de tal forma que a los 18 o 20 años, y no a los 35, sino más o menos a esa edad, sean independientes y se vayan de casa. ¿Ok? Ahora, esa es la adopción según los hombres, a los ojos nuestros en este contexto. ¿Cómo es la adopción a los ojos de Dios? Quiero contarles una historia antes de ir a un pasaje en Ezequiel.
Dentro de la tradición y dentro de la historia bíblica, cuando dentro del pueblo judío, en costumbres no muy agradables, cuando un niño era aborrecido, eso lo aprendimos con el libro de Ezequiel, cuando un niño era aborrecido o sus padres no lo querían, apenas nacía, lo ponían en las peñas o lo ponían digamos que a las afueras, para que los animales o los pájaros o simplemente el niño muriera. Era la costumbre que tenían. Pero había una situación, cuando el niño nacía, si ellos lo lavaban, si ellos le echaban sal para esterilizarlo, por así decirlo, y lo ponían en una mantica y lo ponían a la mitad, Dios les permitía volver por él. Pero si ellos no hacían eso, el niño tenía que quedarse allá. Con esto en mente, vayan a Ezequiel capítulo 16, por favor. Y vamos a ver la adopción a los ojos de Dios. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 1, dice así la poderosa y suficiente palabra de Dios. ¿Están ahí? Está antes de Daniel. Dice así el Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, y tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ahora, si ustedes conocen la escritura, van a saber que esas tres ciudades no eran las ciudades bonitas y especiales que uno creería, no, son ciudades, pueblos que aborrecen a Dios, son enemigos de Dios. Entonces dice, dile a Jerusalén: tu origen, tu nacimiento y nuestro origen y nacimiento somos de la tierra de Canaán, tierra pervertida, inmunda, sucia, de padres amorreos que odian y aborrecen a Dios y su pueblo, y de madre etea. Eso somos nosotros, como en este contexto en Jerusalén. Ese es nuestro nacimiento, muertos en delitos y pecados. Verso 4. Y en cuanto a tu nacimiento, miren lo que dice la Biblia: el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida desde el día que naciste. Esa es nuestra condición. Despreciados, sin ningún tipo de esperanza, sin Dios y sin ley en el mundo, y nuestros padres es todo lo que aborrece a Dios y nuestra actividad y nuestra vida. Verso 6. Miren lo que hace el Señor. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Hermanos, ¿desde cuándo Dios decidió adoptarnos? Desde antes de la fundación del mundo, en amor. Y Dios no vio un niño de ojos verdes, lindo, bonito. Vio un hijo de sus enemigos, vio un hijo lleno de inmundicia, y a pesar de ser tan aborrecible, lo decidió adoptar por gracia. ¿Y qué fue lo único que motivó a Dios a hacer eso? Dice: en amor. Ahora, recuerden que como padres de este mundo, nosotros no podemos modificar la naturaleza de los niños que adoptamos, pero Dios sí. Cuando Dios adopta a un niño, lo deja como está. Cuando Dios adopta un hijo amorreo y un hijo donde su padre es amorreo y su madre etea, Dios lo deja siguiendo como un amorreo y un eteo. ¿Están aquí? Voy a volver a preguntar. Cuando Dios adopta a un niño para él, ¿lo deja siendo todavía de padre amorreo y de hijo eteo y de la tierra de Canaán? No. Él lo adopta ¿para qué? Para ser su hijo. Y no solamente lo adopta, sino que le da su espíritu, le da a su hijo para que more en él. Porque si alguno está en Cristo, si alguno ha sido adoptado realmente, es una nueva criatura por la obra de Cristo, y el Espíritu Santo cambia su corazón de piedra para que de ahora en adelante viva como ¿qué? Según este contexto, como un hijo de Dios. Escuchen, no para convertirse en un hijo de Dios, para vivir y ser ya como un hijo de Dios. Ahora, no un hijo de Dios perfecto, porque si fuéramos perfectos de una vez no habría disciplina. Somos hijos de Dios en un proceso de santificación que Dios comenzó.
Y cuando cometemos necedades, Dios mismo viene a restaurarnos, porque ya no somos hijos de Canaán, somos hijos del Padre Celestial. Por su gracia nos adoptó. Y no nos adoptó para seguir viviendo negligentemente. Alguien, de verdad, cuando el anciano Rodrigo, cuando hay una persona que está peleando con sus deberes, no. Si es hijo, va a vivir como hijo para la gloria de Dios. Sea que viva como hijo o que Dios lo haga vivir como hijo, pero de que vive como hijo, va a vivir como hijo. ¿Comprenden eso? Dios es el que endereza nuestras veredas. Dios disciplina porque tenemos un Padre que jamás nadie nos va a arrebatar de su mano. Hermano, ¿y saben quién firmó los papeles o quién fue el intermediario de esos papeles? De esta adopción, por medio de Jesucristo mismo. El precio fue, te voy a adoptar, pero voy a sacrificar a mi hijo, te voy a expiarlo por todos sus pecados para que tú puedas ser mi niño. Es decir, sí, la salvación es un regalo de gracia, es gratuito, pero el costo de la salvación al Padre le costó la vida de su hijo. O sea que no estamos hablando de una cosa ligera. Y cuando Dios decide adoptar a un hijo, lo hace su hijo. Hermanos, estos dilemas de que si se habla de ver el legalismo en un hijo de Dios, por la gracia de Dios no los tiene. Padre, ¿qué quieres que haga? Y lo hace para su gloria, en agradecimiento, pero cuando no lo hace para su gloria, en agradecimiento, tenemos un Dios fiel que dice en los Salmos, bueno, me fue a haber sido humillado para que ahora guarde tu palabra. Y cuando empieza a guardar la palabra, ¿de quién es la gloria? Pero cuando ustedes y yo nos da por coger gloria, Dios es fiel y justo para humillarnos y entender que toda la gloria es de Él y de nadie más. Hermanos, ustedes adoptan un niño y queremos que a los 18 o 20 ya sea un hombre, sea independiente, tenga una carrera y se vaya. Dios, miren, Dios es el único padre tan increíble que le sigue dando pao pao a sus hijos de 40 años. Y lo digo por mí. Dios es un Dios tan increíble que es un padre que sigue disciplinando a mi hermano Luis por los años que tienes. A los 60, 70, 80. ¿Ustedes se imaginan? No sé, aquí hay un hijo, bueno, a Luis Espinosa disciplinando a Cristian así de grandote. Se vería un poco como raro, ¿no? Usted ya se casó, pero Dios, tenemos un Dios tan precioso, hermanos, que me adoptó a mí, me hizo su hijo, que yo puedo tener 70 años y me sigue dando pao pao. ¿Entienden pao pao? Yo lo hablo para los niños, pao, fuerte, ¿no? Regla, vara, ¿sí? Pao pao. Eso es verdad. Qué Dios tan increíble tenemos, ¿no? Nos adoptó. Y no es que a los 50 años seamos increíblemente santos, no. A los 50 años, conociendo más de Dios, somos más conscientes de nuestra maldad, más aferrados a Cristo y todavía tenemos luchas. Un segundo antes de que mueras, sigue siendo pecador. En Cristo, ya redimido por su sangre. ¿Y saben por qué hizo Dios esto? Efesios 1:5, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios dice, en amor, habiendo predestinado a ti para ser adoptado un hijo mío por medio de Jesucristo. ¿Y cuál fue su razón? Según el puro afecto de su voluntad. En el griego podríamos decir esto, determinó en sí mismo realizar un acto supremo de amor deleitoso. O sea, Dios se deleitó tanto en adoptarte antes de la fundación del mundo que lo hizo lleno de amor. Y de verdad, si Dios lo hizo, nada podrá separarte del amor de Dios. Si Dios empezó una buena obra, la perfeccionará. Algo que aprendí la semana pasada hablando con los pastores, ellos me decían algo muy, muy interesante. Decía, en la predicación del Evangelio y en la exaltación de Cristo desde el púlpito, Dios irá colocando cada parte de mi vida en su respectivo lugar. Porque el Evangelio es poder de Dios para transformar también. Pero también hay otro grupo de hermanos que piensan que pararse en el púlpito es regañar, es decir, mire, es que la gracia relaja, entonces yo tengo que martillar y machacar a los hermanos para que no se duerman con sus diezmos. La iglesia es del Señor. El Señor la va a sostener con sus diezmos o sin sus diezmos, porque Él la compró con su sangre, no la compró con la vida del pastor. Hermanos, todos tenemos un legalista por dentro. La pregunta es qué tan grande es. Pero Dios todos los días lo va
le va dando su pavo, si me permiten, y lo va. Hay días donde no nos sentimos salvos. Hay días donde no nos creemos lo suficientemente dignos. Yo quiero leerles un documento histórico que se llama Los Cánones de Dort. Los Cánones de Dort es un documento que usaron los hermanos en el año 1618 y 19 para contrarrestar el arminianismo. El arminianismo dice esto: todo depende de mí, yo soy salvo porque yo escojo y toda la vida depende de mí. A diferencia de las doctrinas de la gracia o el calvinismo o las iglesias bíblicas que hablen que todo depende de la obra del Señor. Yo quiero leerles un poco en los capítulos 3 y 4, los puntos 11, 12 y 13. Escuchen con atención. Y al final pueden bajarlo gratis de internet si los quieren leer. Además, cuando Dios lleva a cabo este beneplácito en los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el evangelio y que se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo a fin de que lleguen a comprender y distinguir realmente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Él abre el corazón que estaba cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él circuncida lo que es incircunciso, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta, viva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Eso hace Dios con un hijo adoptado. Y yo quiero volver a decirles, ¿de quién es toda la gloria? De Dios. Quiero seguir leyendo, dice: y aquel nuevo nacimiento, aquella renovación, nueva creación, resurrección de los muertos y vivificación, de que tan excelentemente hablan las Sagradas Escrituras, y que Dios obra en nosotros, sin nosotros. Este nuevo nacimiento no es obrado en nosotros por medio de la predicación externa solamente, ni por indicación o por alguna forma tal de acción por la que una vez Dios hubiese terminado su obra. Entonces estaría en el hombre el nacer de nuevo o no, el convertido o no, sino que es operación totalmente sobrenatural. Escuchen bien sobre la salvación, que dicen hermanos hace más de 500 años. Dice: la salvación es sobrenatural, poderosísima y al mismo tiempo suavísima, milagrosa, oculta e inexpresable, la cual según el testimonio de la Escritura no es menor o inferior al poder de la creación o resurrección de los muertos de todos aquellos en cuyo corazón obra Dios de esta milagrosa manera. Renacen cierta, infalible y eficazmente, y de hecho creen. Así, la voluntad, siendo renovada, no solo es movida y conducida por Dios, sino que siendo movida por Dios, obra también ella misma, por la cual podemos decir que el hombre no solamente cree y se convierte, sino que lo sostiene la gracia que lo ha recibido y lo ha hecho una nueva criatura. Y yo quiero terminar con lo que dicen los hermanos. Los creyentes no pueden comprender de manera perfecta cómo obró esto. Mientras tanto, se dan por contentos con saber y sentir que por medio de esta gracia de Dios creen con el corazón y aman a su Salvador. Eso es lo que piensan los hermanos. Piensan: Dios vino a mí, obró poderosamente, milagrosamente, me cambió de ser un hijo de Canaán a ser un hijo de la patria celestial. Y no solamente me hizo su hijo, sino me adoptó para que ahora yo pueda vivir como su hijo. Me bendijo con toda bendición espiritual. Me dio al Padre, me dio al Hijo y al Espíritu Santo morando en mí. Miren, déjenme, este ejemplo lo puse esta semana, pero déjenme mostrarles rápidamente cuán necios y débiles somos. Vamos a hacer una cena, ¿sí? Una celebración. Y todos vamos a comer el mismo plato. Y se ponen, bueno, digamos que 80 platos se ponen ahí. ¿Cuál miramos primero? Sean honestos, ¿cuál miran primero? El más chiquito, ¿no? Mi naturaleza, yo lo vi. Y se van corriendo y se van acercando y ¿sí me entiendes? Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo dice: espérate, es mejor dar que recibir, espérate. Porque ese plato deja que lo coja un hermano tuyo y tú espérate al último. Miren,
Déjeme contarle una anécdota tonta. Ayer me pasó, ¿no? Estaban sirviendo la cena en una reunión. Entonces, bueno, yo soy el pastor, yo tengo influencias, me van a servir a mí primero. Fue el último que me sirvieron. Sí, fue el último. Pero eso me sirvió de ejemplo. De decir, no se trata, Dios, al que quiere honrar, honra. Y al que quiere humillar, humilla. No se trata de influencias, ni de poder, ni de nada. Pero nuestra naturaleza pecaminosa quiere el plato más grande, ¿no? Ya de una. Y al mismo tiempo, no, Señor, por favor, guárdame. No me dejes tomar el primer plato, Señor. Te ruego en Cristo. Porque el Espíritu Santo te está convenciendo de que esperes hasta el último plato. O el Señor Jesucristo tal vez hubiera dicho en el Señor por nosotros que todos coman primero. Y si queda plato, yo como. Y si no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Pero tenemos esa lucha. Y sirve la esposa y, ay, mire, le sirvió más a ella y a mí no. Ahí está esa naturaleza. Yo no es mi intención hacerlo reír, pero lo que sí mi intención es que veamos que Dios está obrando en nosotros. Hermanos, Dios empezó una buena obra en ustedes. La pueden apreciar de lo que Él está haciendo. Porque yo quiero leerles un memo. ¿Están listos a leer un memo? No el del 25% que le llegó a Diego. Yo quiero leerles un memo que el Señor le manda hoy a la iglesia. Mas, ¿qué dice? De cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tal ese memo? No me lo estoy inventando, está en Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y lo único que nos pide el Señor hoy es ir en arrepentimiento y fe, creyendo esto, no haciendo cosas. Una de las palabras fuertes, y voy a tratar de repetirlas, del pastor Samuel Waldron, cuando hablaba de la justificación por fe, dijo algo así: deja de estar confiando en tus estúpidas obras y confiemos en la perfecta obra de Cristo. ¿Qué nos quita ir al Señor ahorita y creer lo que Él dice? O hay más confianza en el jefe que me manda el 25% de aumento, cuando el Dios, Señor de señores, me manda un memo hoy y me dice, si con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y saben a partir de cuándo? Si Dios permite, ya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya lo hizo. ¿Lo creen? ¿Por qué hay tanto problema en vivir como unos niños adoptados, si es que lo somos? O sea, no te autoadoptaste. Dios te adoptó. Cuando eras hijo de Canaán, hijo de un padre amorreo y una madre tea. O sea, de lo peor de lo peor. Y Dios decidió amarte. Por la gracia de Dios les digo esto, por la misericordia y gracia de Dios en su poderoso evangelio, todos los días podemos decir un poco como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Todos los días, por la misericordia que Dios empezó y la va a terminar en nuestras vidas, vamos a empezar a amar más lo que Dios ama y aborrecer más lo que Dios aborrece. No necesitamos reglas. Necesitamos es creer que Dios es mi papá y que separado de Él, nada puedo hacer. ¿Saben, hermanos, qué impide que en ese momento vayamos corriendo a papá, si me permite la expresión? Nada. Nada. Si eres buen esposo, es por la gracia de Dios. Y si eres mal esposo y eres hijo de Dios, por la gracia de Dios te van y me van a disciplinar para ser un buen esposo en el tiempo del Señor. Pero toda la confianza, de nuevo, si Dios empezó una buena obra en nosotros, Él la va a terminar. ¿Creen ese memo que llega hoy? Sí.
el, mi muchacho, mi niño, esta semana, la semana pasada, el sábado. Déjenme contarles esto y termino. Tuvimos el matrimonio de un hermano de mi esposa, entonces se cogió el sueño, entonces lo llevé al carro y se quedó dormido y se levantó todo asustado y me dice, papá, tengo miedo de quedarme dormido. Y yo, ¿por qué, hijo? Papá, porque tengo miedo de morir y no estar en el libro de la vida. Entonces le dije, esto, no quiero, espérame. Le dije esto, Tomás, si crees en el Señor Jesucristo y vas a Él ahorita, dice que no serás avergonzado. Se puso a orar y se quedó dormido. Tomás tiene a veces unas luchas, ¿no? Uno le pregunta, papá, no soy perfecto. Pero después de eso le preguntó, hijo, ¿eres salvo? Sí, papá, porque Dios es fiel a sus promesas. Y es lo único que yo les quiero decir. La palabra del Señor dice lo siguiente, que nosotros funcionamos como embajadores de Cristo, rogando que se reconcilien con Dios. Y lo único que Dios está pidiendo en esta mañana es que crean que lo que Él dice es verdad. Y dejemos de poner nuestra confianza en lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque lo que hagamos de ahora en adelante para su gloria es porque somos hijos de Dios. Y toda la gloria es de Dios, hermanos. Como alguien dijo, cuando lleguemos a la presencia del Señor y vayamos pasando, entrando al cielo, van a empezar a aplaudir. Y de verdad, no es por ustedes. Lo que un pastor decía es, van a aplaudir cómo el Señor salvó a una persona como este. Están aplaudiendo a Cristo. Y todos los aplausos y toda la gloria es solo para Cristo. Y no tiene por qué dolernos compartir y entender estas cosas. ¿Tenemos un buen Padre? Vamos a darle en oración. Señor, no nos permitas tener más confianza en nuestros padres, no nos permita tener más confianza en los jefes, permítenos tener una plena y suficiente confianza en la palabra de Dios, que el que creyere y confiesa a Cristo no será avergonzado. Señor, tal vez haya aquí muchas personas avergonzados por sus miserias, por sus inmundicias, se creen indignos. Señor, para serte honesto, que tú que todo lo sabes, todos aquí somos indignos. Todos seguimos teniendo miles y miles de suciedades, de malos pensamientos, de malas intenciones. Pero Señor, queremos reconocer delante de tu presencia y sobre todo darte gracias. Gracias por habernos adoptado. Cuando éramos bebés despreciados, rechazados, hijos de miseria, muertos en delitos y pecados, que de verdad merecíamos morir y ser condenados en el infierno. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que tú nos amas con amor eterno? Que eres un fiel Padre, que todo el tiempo estás enderezando nuestras veredas. Aún, Señor, con el ejemplo de las comidas, en esos detalles, el Santo Espíritu nos convence de pecado y dice, no tomes el más grande. Aún en esos detalles, toda la gloria es solo tuya. Señor, como enseñaba nuestro anciano Rodrigo, nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y cómo no servir y obedecer a un Señor tan digno, tan glorioso, tan increíble, que ningún mandamiento es para nuestro perjuicio, al contrario, es para el bienestar de nuestros hogares, de la iglesia y de esta sociedad. Oh Señor de los cielos, a los que estén aquí sin Cristo, Señor, háblales. Solo tú puedes dar vida. Solo tú puedes llamar a estos Lázaros y con tu palabra dar vida. Oh Santo Espíritu, Señor, desciende y da vida a los muertos como el valle de los huesos secos. Y a los que estamos en Cristo, Señor, aquellos necios y débiles que estamos luchando, que si esto es legalismo, que si esto es libertinaje, endereza nuestras mentes, danos sana doctrina en nuestros corazones y permítenos entender que vivimos es para tu gloria y no para la nuestra. Porque a los que te amamos, Señor, todas las cosas
ayudan a bien. Enfermedades, necedades, perder trabajo, sea lo que sea, por cuanto estamos en Cristo, todo y cada una de ellas será para nuestro bien. Y no nos permitas quejarnos, Señor, levantando nuestros rostros al cielo, pensando, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Como si en el fondo merecieras una cosa diferente. Lo que merecemos son lo que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz. Y Señor Jesucristo, tú eres suficiente. Te alabamos, te exaltamos en esta mañana, te damos gloria y honra y te rogamos que nos des más de ti mismo para nuestras vidas. Déjanos ahorita ir corriendo a Jesús y aferrarnos. Que aquellos que están dudando de su salvación, que pongan sus ojos en Cristo y no en su carne. Que crean que la promesa que acabamos de leer es cierta y que nadie que vaya a Jesús tú le vas a echar fuera. No nos permitas poner cargas y estándares o tropiezos, como bien decía el anciano Rodrigo, para evitar que tus niños vayan a ti. Señor, danos 2 minutos en oración. Salva a aquellos que tienen dudas. Y que tu presencia, Señor, santifique nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. A los niños aquí presentes, Señor, sálvalos. A los ancianos, a los adultos que estén sin Cristo, sálvalos. Porque no hay otra esperanza, Señor, de que tú recojas y des vidas a los de padres amorreos y madres eteas. Señor, déjanos ir en oración a tu presencia en este momento, Señor. Amado Dios, ten misericordia de Jorge Mario, ten misericordia de Alejandro, ten misericordia, Señor, de Jimena, ten misericordia de Víctor, de Fernando, ten misericordia de mi hermano César, ten misericordia de nuestros niños, ten misericordia de aquellos seres que amamos, pero que te viven odiando en este momento. Señor, reconocemos que no somos mejores que ellos y somos lo que somos por tu gracia y rogamos que tu poderosa gracia les alcance y nos dejes ver en esta vida su salvación. Padre, trae salvación a los inseguros, nuevamente te lo ruego. Dales paz a sus corazones, que tu espíritu dé testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Y si eso no ocurre hoy, Señor, tomo las palabras del pastor David Green. Agrava su miseria, que puedan ver su pecado profundamente, Señor, hasta que puedan reconocer por tu gracia que necesitan a un Señor y Salvador, que es Cristo Jesús, para el bienestar de sus almas eternas. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén.